Así que, sin nada más, vamos a empezar. Y el primer tema del que voy a hablar en este 12º episodio de The Chris Dimension tiene que ver sobre una película que salió hace relativamente poco. Si no me equivoco, se estrenó a principios de este año 2023. Lo que pasa es que yo no tuve la oportunidad de hablar de ella en el primer episodio de este año, en el anterior episodio, por así decirlo. De hecho, mi intención era poder hablar de la película nueva del estudio Ghibli, que se llama El Chico y la Garza. Lo que pasa es que por una cuestión u otra, al final no he podido ir al cine a verla, y como de todas maneras no la han podido sacar en ninguna otra plataforma, pues no la he visto, básicamente. Cuando la vea, en su momento, no sé cuándo será, si de aquí a un mes, si de aquí a una semana, si mañana o si hoy mismo, pues bueno, ya se verá y podré hablar de ella, pero pues hasta que no pueda verla, pues no hablaré nada de ella interesante. Pero una película que se estrenó, como digo, a inicios de este año y que sí tuve la oportunidad de ver, porque evidentemente esta sí que salió en Netflix y sí que pude poder tener más acceso a ella, porque pues como digo, no he tenido chance de ir al cine a ver nada, fue una película llamada La Sociedad de la Nieve, que creó bastante tendencia cuando recién salió, sobre todo por el tema que toca y por la tragedia que narra, ya que es una historia 100% basada en hechos reales. La historia de esta película sucedió en la vida real. Y es una historia de supervivencia, es una historia bastante trágica y bastante fuerte a la hora de la verdad por todos los temas que involucra, porque es un accidente en medio de la nada que involucra a muchísimas personas, que involucra a mucha tragedia, que sucedió un poco sin que nadie se lo esperara y un poco como lo narran en la historia. Era un accidente muy repetido, bueno, que ya había pasado varias veces y que hasta la fecha nadie había sobrevivido de ese tipo de accidente. Y estamos hablando de nada más y nada menos la tragedia de los Andes, en aquel avión que se estrelló en las cordilleras de los Andes, que está entre Argentina y Chile, si no me equivoco, y que pues quedó en medio de la nada, por así decirlo. Fueron 40 los sobrevivientes en un principio y al final, a modo de spoilers, terminaron rescatando a 16 personas. Esta película, a la hora de la verdad, no me impactó tanto porque yo esta historia ya me la conozco. Es decir, yo sé lo que sucedió en aquel 13 de octubre de 1972 en la tragedia de los Andes. Principalmente porque vi una entrevista de uno de los supervivientes. Y de hecho he visto varias cosas. Él se dedica a dar conferencias y a dar charlas de motivación y saca libros y hace un montón de cosas. Hace programas de radio, tal, y se llama Carlos Miguel Páez. Él es uno de los supervivientes de los Andes. Él es uno de esas 16 personas que lograron rescatar y también formó parte de esta película. Aparte de que se le menciona como uno de los personajes principales en la película, hace un cameo haciendo de padre de él mismo. O sea, es una cosa medio rara, pero el cameo ahí está. Y si no me equivoco, contaron con varios de los supervivientes para poder hacer el guión de esta película. La entrevista que yo vi y que fue la que, por así decirse, me abrió el mundo a conocer esta historia fue el Wild Project que tiene Jordi Wild con este señor Carlos Páez, que el cual les recomiendo muchísimo que vayan a verlo porque es una historia bastante fuerte. Y si ya les gustó la película y están en este video porque quieren ver un poco mi opinión sobre la película, les recomiendo que vayan a ver esa entrevista. Porque sí, la película es muy gráfica y la película es muy realista, pero nada más fuerte que la realidad misma contada por un superviviente, ¿sabes? No hay nada más fuerte que las propias palabras que te puede decir alguien que vivió en carne y hueso esa tragedia hace ya casi más de 50 años, de hecho más de 50 años. Estamos a 2024, ya se cumplen en este año 52 años de lo que sucedió. O sea que el señor ya es mayor, eso sucedió cuando él tenía pues entre 20 y 25 años, imagínense la edad que tiene ahorita mismo. Entonces, pues es una historia bastante fuerte. Y bueno, esta película es de ese tipo de películas que trascienden más allá de la película. Es decir, por muy buena o por muy mala dirección que haya tenido por la historia en sí que toca, ya es una muy buena película. O sea, es un drama excelente. Es una película que te va a hacer llorar, que te va a romper, que te va a impactar, que te va a dejar alucinado, que te va a dejar terrorífico, que te va, por así decirse, a poner en la carne, en la perspectiva, en los zapatos de los protagonistas y que te va a hacer reflexionar, que te va a hacer te va a generar un impacto interno muy grande, que te va a inspirar muchísimo. O sea, ya más allá de lo buen hecha que pueda estar la película o la buena dirección que haya tenido o la buena producción o los buenos
efectos especiales o lo que tú quieras, la historia en sí misma, el guión narrado por todos los que involucraron esta película, por todos los protagonistas, ya trasciende y ya te impacta. O sea, yo te puedo decir ahorita mismo que es una obra maestra como película, pero quizá llega un crítico de cine y te dice, no, pues es que esta película no tiene tanto de esto, no tiene tanto de aquello, intenta esto y le sale mal, bla, 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 y a lo mejor le da un 7.5 y yo le estoy dando casi el 9.5 o 10, pero te digo, es más por la historia más que por la película en sí, aunque la película, a menos a mi opinión, está bastante bien hecha. Como digo, está basada en una época bastante antigua, 1972. Y no es que estemos hablando de Europa, o no es que estemos hablando de Asia, no de Estados Unidos, estamos hablando de Uruguay, de Sudamérica, que también pues es otro rollo, es otra estética, es otro ambiente. Y la verdad es que supieron recrear bastante bien ese ambiente. Ya desde el inicio pues te muestran canciones de la época, te muestran la vestimenta de la época, te muestran un poco el look que se llevaba en los jóvenes de aquella época y pues todo lo que involucraba hacer un viaje de expedición de un país a otro. Ya no se viajaba por así decirse en aviones super grandes, sino que fueron en un avión de la Fuerza Aérea de Uruguay y pues en este tipo de cosas es cuando puedes diferenciar entre la actualidad y lo que sucedía en aquel entonces o cómo se vivía el mundo en aquel entonces. Y que pues Uruguay, dentro de lo que es Sudamérica, que ya sabemos que Sudamérica siempre ha tenido muchísimos problemas y de hecho por aquellas épocas Argentina estaba pasando un grave problema de una dictadura militar. Uruguay siempre ha sido un país con bastante fortaleza o con bastante buena economía. O sea, dentro de los pocos países que se pueden llegar a salvar de la América Latina, Uruguay es uno de ellos. Quizá Panamá, quizá al día de hoy El Salvador, un poco México, pero por lo grande que es y pues evidentemente entre más grande más economía, pero a la hora de la verdad Uruguay siempre ha sido bastante potencia, por así decirlo, ¿no? Y bueno, ya centrándonos en la trama de la película, pues a ver, es una historia bastante fuerte. Una de las cosas que más me quedaron marcadas de cuando vi la entrevista de Carlos Páez y que vi muy reflejada en esta película es que esta es una historia de superación y de supervivencia humana de las más duras y de las más bestias que puedas llegar a conocer en la vida. O sea, no es que estemos hablando de un grupo de profesionales que se prepararon durante años para poder sobrevivir 2 meses en esas condiciones. Porque es que no estamos hablando de días, estamos hablando de meses. Literalmente fueron 72 días, si no me equivoco, los que dijeron que estuvieron ahí. Como del 13 de octubre al 15 de diciembre, no, serían 62 días, ¿no? Más de 2 meses, serían poquito más de 2 meses. Es una absoluta bestialidad. Y es lo que digo, no eran profesionales, no eran deportistas, pero no eran deportistas de rugby, nada que ver con el frío, nada que ver con la nieve. Si fueran alpinistas o si fueran escaladores o que si fueran esquiadores o si fueran deportistas de deportes de riesgo, pues te la creo, pero eran personas normales, humanos, totalmente randoms. Te pudo haber pasado a ti o a mí en cualquier momento, ¿sabes? Es un accidente como cualquier otro tipo de accidente que le pueda llegar a pasar a alguien. Y es justo eso el valor que tiene de estas personas, de haberse aferrado tanto a sobrevivir y que lo hayan concedido en unas condiciones que era inimaginable que pudieran sobrevivir. Es una historia de superación personal, de alcanzar el límite humano, de superar el límite humano, de forzar la máquina y de poder llegar hasta lo que más, a lo que menos se podía y poder haber aguantado esas condiciones durante más de 2 meses y siendo completamente anónimos, siendo completamente randoms, personas normales. Muchos lamentablemente sí fallecieron. De los 40 tripulantes que iban, acabaron solamente 16. Y la película ya empieza con eso. O sea, la película pues empieza un poco con el plan que tienen de ir de Uruguay a Chile por una expedición, si no me equivoco, parte del mismo deporte, ¿no? Ellos eran un equipo de rugby y querían ir a Chile, si no me equivoco, para un campeonato, una cosa así. Y al momento del accidente, pues ya te dan el montón de bajas que hubo de solo el impacto, más los que hubo en la primera noche, más los que fue habiendo a lo largo de los días, porque es que te digo, estuvieron 62 días en esas condiciones. Y la película yo creo que está muy bien dirigida
porque te hace pensar, o sea, te da como pequeñas dosis de esperanza y luego te las arrebata completamente poniéndote una tragedia en la pantalla super bestia. O sea, cuando tú no podías pensar que no podría ser mejor, pasa algo peor de lo que ya está pasando y luego te da un pequeño rayo de esperanza de haber sobrevivido esa peor y luego te pone algo más peor aún. O sea, la película empieza con el choque y el choque ya es impactante, ¿no? Como el avión se parte por la mitad porque choca con la punta de la montaña, se desliza cuesta abajo, la cola sepa dónde quedó, se llevó a unos cuantos más, se prensa todo el mundo por el impacto, se quebran piernas, se encajan picos en el pecho, mucha gente murió de impacto y dices, vale, ¿qué estamos haciendo aquí, no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Estamos en medio de la nada, en montañas donde está haciendo menos 30 grados centígrados de temperatura, está soplando un frío super bestia, la nieve está a todo alrededor, no hay absolutamente nadie alrededor. ¿Qué vamos a hacer? Y cuando no podías pensar, cuando no te podías imaginar algo peor, llega la primera noche en donde baja otros 30 grados más la temperatura, sopla un viento que te cagas y es como de joder, a ver si sobrevivimos. Y es que en la primera noche ya la primera cosa que hacen los supervivientes es quién amaneció y quién no amaneció, quién está vivo y quién no está vivo. No, pues yo por acá, soy José Miguel, pero tal y tal, muertos. No, pues yo estoy acá y este muerto. No, pues este tal. Oye, ¿dónde está Manuel? ¿Dónde está Manuel? Muerto, o sea, un impacto así. Y dices, vale, empiezan a ir un poco como a querer sobrevivir, a hacer las cosas estratégicamente. Sacan los asientos, sacan los cadáveres, buscan en las maletas comida, esto y aquello, la radio del avión, el chofer, un poco a ver qué nos dice. Y vale, dices, bueno, podemos apañarnos unos cuantos días en lo que nos están buscando. Y luego resulta que les dan la peor noticia que les podrían haber dado y es que los dejan de buscar. Los estuvieron buscando durante días, pero ellos al momento de subir la montaña se dan cuenta de que es muy complicado ver un avión de ese tamaño en medio de la nada. Es que son kilómetros y kilómetros y kilómetros de montañas cubiertas de nieve en donde pues cualquier cosa, como por ejemplo una piedra, se puede camuflajar con ese mismo avión. Y ellos, aunque hayan hecho unas señas con las mismas maletas de auxilio y estuviera el avión ahí a la intemperie, no se veía, pasaban aviones alrededor y ellos como gritándoles, auxilio! Y pues no se veía absolutamente nada, ellos mismos lo comprobaron. Y cuando les dan la noticia, escuchando por la radio, de que iban a parar con las búsquedas hasta cuando ya dejara, por así decirse, la etapa de hielo, del frío más intenso y empezara la etapa de deshielo que les decían, que si no me equivoco iba a empezar creo que un mes después de lo que sucedió en el impacto, o sea, un mes después del día del impacto, pues ya todo el mundo se vino abajo, se desesperaron, entraron en ira, en coraje, pero no tenían de otra. Literal estaban un poco sobreviviendo para ver si los podían encontrar y como a los 9 días les dan la noticia de que no los van a seguir buscando. O sea, es una puta bestialidad. Y dices, vale, hay que apoyárnoslas, hay que buscar esto, hay que hacer aquello, hay que ir a buscar la cola. Un poco de plan, un poco de tal. Se fue muriendo personas poco a poco, pero los que están vivos tienen que ir, por así decirse, ganando fuerza para poder salir. O sea, los que van quedando atrás, pues ya ni modo, es lo que hay. Pero todavía iban como 20 personas las que quedaban vivas. Entonces valía la pena seguir conservando y seguir haciendo estrategia. Y cuando se quedan sin comida, viene otro de los grandes temas de esta tragedia, o viene uno de los grandes impactos de esta tragedia. Y es que, claro, cuando te quedas sin comida y tienes a la mitad de los pasajeros muertos, la única alternativa es comerte a los pasajeros. Y en esa práctica, bueno, en esa tragedia se practicó un poco de canibalismo. Pero es que no les quedaba de otra. Yo vi la entrevista y lo comprendí completamente. O sea, es que no les quedaba de otra. Era vivir o morir. Era hacer cualquier cosa, por muy terrorífica y por muy impactante que suene, por sobrevivir, por comer. O sea, es que realmente si ellos si se querían aferrar tanto a poder salir de esa situación, lo tenían que hacer sí o sí. Hubo gente que no quería hacerlo al inicio, pero tarde o temprano se dieron. Y un poco la película lo narra. Al inicio fue impactante, nadie se lo quería hacer. Unos cuantos se les empezó a ocurrir, bla, bla, bla. Pero conforme fue pasando el tiempo, lo que al inicio les causaba tanto terror se volvió en algo cotidiano. Ya veías huesos por todos lados, ya veías a todo el mundo comiendo y sabes el tipo de carne que era.
Y lo peor de todo es que sabías probablemente de quién era esa carne. Tú conocías a esa persona que te estabas comiendo. O sea que era muy, muy impactante. Pero vale, estaban sobreviviendo, ya estaban comiendo, un poco más o menos. Ahora, ¿qué podría ir peor? Pues nada, una pinche avalancha en medio de la nada, o sea, de que nadie se la esperaba, prensó a todo el mundo, enterró al avión y eso también causó más víctimas. Todo el mundo quedó enterrado, tuvieron que salir y bah, dices, no puede ser. O sea, dices, el impacto, la primer noche, no los dejan de buscar, una avalancha y ahora, ¿qué más puede pasar? O sea, ¿qué más puedes llegar a decir? Por favor, ya, paren con esta tragedia. Pues no recuerdo exactamente qué fue, pero creo que fueron 5 días de tormenta de nieve. O sea, fue una locura absoluta. 5 días ahí enterrados en la nieve hasta que se paró el clima más o menos, pudieron desenterrar el avión y ya es como de, joder, ya pasó mes y medio, ¿qué vamos a hacer? No nos están buscando, no hemos podido hacer nada, no hemos podido hacer avances, ¿qué vamos a hacer? Y ya cuando se empezaron a morir personas muy importantes que les estaban dejando mensajes muy bestias a los supervivientes, que ya llevaban un mes luchando, por así decirse, con una herida en la pierna, con una úlcera en la espalda, con un poco de circunstancias y con, por así decirse, con todo ese follón que se formó en ese ambiente tan, pues, íntimo y tan, por así decirse, impactante entre ellos, porque habían sufrido un trauma de por vida y pues yo creo que muchos de ellos todavía lo recuerdan como eso, algo muy muy impactante. Dicen, pues tenemos que salir de aquí como sea, si no nos van a buscar hay que ir nosotros a por ellos. Primero encontraron la cola y más o menos estaban intentando poder activar la radio del avión, pero como no lo consiguieron y como el evento canónico que hacía falta para que pudieran ir a aventurarse a poder pedir rescate ellos por tierra, es que se murió el que más o menos era el protagonista, que en realidad protagonistas eran todos los supervivientes, todos los que estaban ahí, pero quisieron enfocarla un poco a que uno de los chicos era el protagonista, que de hecho al inicio de la película lo estaban intentando convencer para que hiciera el viaje. Él no quería hacer el viaje y al final lo terminó haciendo y fíjate en lo que acabó. El chico fue de los que más hizo por querer sobrevivir, fue de los que al inicio se estaba negando por querer hacer el canibalismo y muchas cosas, pero al final acabó falleciendo. Y eso supongo que fue lo que motivó a los que terminaron aventurando a ir por tierra caminando hacia Chile para pedir el rescate. Y pues tras 2 meses pues de ese sufrimiento y de esas condiciones tan extremas, lograron llegar los dos que lograron aventurarse hacia Chile. Terminaron llegando con alguien que vivía ahí por en una zona muy muy rural cerca de los Andes. Ese alguien les llevó conduciendo pues a las autoridades y las autoridades lograron encontrar el sitio 2 meses después. O sea, les estoy narrando un poco la película y les estoy narrando un poco la historia, pero es que es una barbaridad esto y la película yo creo que lo ejemplifica bastante bien, lo hace muy correctamente, esto de ponerte una tragedia y luego pues vale, ya estamos aquí, no puede ser peor y te da un poco de rayo de esperanza que nos están buscando, tal, pum, los dejan de buscar. Joder, a ver qué vamos a hacer porque ya no tenemos comida, tal. Les dan una solución, ¡pum! Tormenta de nieve. No, pues no puede ser, se murieron otros tantos. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Pum! Avalancha. Dices, joder, otra más. O sea, una tras otra. No pudieron tener más mala suerte, por así decirlo. Y en esas condiciones llega un punto en donde abandonas absolutamente todo lo que creías conocer. Ellos eran un grupo de personas muy religiosas y tuvieron que comer carne humana para sobrevivir. O sea, imagínense la radicalidad de ese asunto, ¿no? Muchos se querían aferrar y les parecía como terrorífico el pensarlo. Pero como digo, llega un punto en donde te aferras a tu instinto de supervivencia, te aferras a que da igual absolutamente todo, eres un animal en medio de la nada y tienes que sobrevivir. Y pues sobrevivieron. Es como el arte o es como el amor a la vida, el aferrarse tanto a querer continuar, a querer salir adelante, a querer sobrepasar la tragedia y a querer llevar a cabo lo que le prometiste a todos los que ya no lo van a poder hacer, que lo lograron, lo consiguieron y fue increíble. La verdad es que la película es un drama tremendísimo, es 10 de 10 como drama, o sea, te hace llorar a cada rato, te da signos de esperanza a cada rato, pero luego te las arruina completamente a cada rato y al final pues es
glorioso, ¿no? El final es magnífico, el final es como eufórico, ¿no? Te paras con ellos a festejar que por fin ya llegaron 2 helicópteros a rescatarlos, porque los 2 que se aventuraron a ir durante días, que si no me equivoco estuvieron caminando 10 días, o sea, es una locura eso, ¿no? Estuvieron caminando para poder llegar a Chile, y ya cuando consiguieron llegar, pues ya, pues lo típico, ¿no? Llegan a los hospitales, los reporteros queriendo, pues no sé, entrevistar a los supervivientes, el recuento con la familia. Muy, muy buena película, la verdad. Es una película bastante impactante y muy, muy bien hecha. Y no me equivoco, quedó nominada a los Oscars como Mejor Película Extranjera del 2023. Y aunque salió a inicios de 2024, ya se cuenta como los... Bueno, es que en realidad son los Oscars del 2024, pero evidentemente está evaluando todo lo que salió el año pasado. Desde febrero, que fueron las anteriores Oscars del 2023, hasta lo que va de este año. Y además son películas que, aunque apenas haya salido a inicios de 2024, ya se había estrenado pues que en un festival, que en un esto, que en un aquello. Es como por ejemplo Poor Things. Poor Things acaba de estrenar hace unos pocos días, el 25 de enero, pero en realidad ya se lleva conociendo como desde mediados del año pasado, porque se festejó en el Festival de Cannes, luego se emitió en no sé qué cineteca y luego no sé qué, en qué otro tipo de festival, bla, 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 y por eso acaba incluyéndose en este tipo de premios, en los premios de, por así decirse, del año pasado, aunque pues ya estemos en 2024. Esperemos que le vaya bien, muy probablemente no la vaya a ganar, aunque ya te digo yo que fue una excelente producción, la caracterización de los personajes está muy muy bien hecha, tú ves fotografías de la vida real, o sea, de las personas que sobrevivieron a eso, con la película, con los actores, y está muy muy bien caracterizada, además de que, como digo, contaron para el guión con los supervivientes reales de esa tragedia. La producción, si no me equivoco, se hizo en España, porque cuando hizo en la entrevista del Carlos Páez con Jordi Wild, lo dijo que él estaba trabajando en una nueva película, porque en sí ya existe una película de esta tragedia, que es, si no me equivoco, como de 1980, que se llama Life, que significa vive, pero esta la quisieron llamar La Sociedad de la Nieve, porque así se titula un libro escrito por uno de los supervivientes que narra toda la historia, básicamente desde principio a fin. Y como es un evento tan traumático y tan impactante en la vida de las personas que sobrevivieron, pues es algo que lo recuerdan a pie de la letra, y literalmente los que se dedican a dar charlas motivacionales y a dar conferencias de este estilo lo recuerdan muy bien, porque literalmente tienen que narrar la historia para que les puedan creer, como para generar ese impacto en la gente, para que no digan, no, pues es que tú eres cualquier otro que nomás te dedicas a dar charlas de motivación. No, es que este señor, con todas las letras de la palabra, se puede dedicar a ello, porque literalmente sobrevivió a una de las peores tragedias que te puedes llegar a ocurrir. O sea, es que yo creo que ni sobrevivir al cáncer tiene tanto valor como esto. Fueron 2 meses en extremas condiciones, en medio de la montaña, a unos fríos súper extremistas, sobreviviendo a base de carne humana de tus compañeros. O sea, es que es una locura absoluta. Muchos fallecieron del impacto, pero muchos se fueron muriendo poco a poco. La verdad es que es una historia tremendísima, y la película es un acierto total. La verdad es que la película lo hizo muy muy bien, y pues al menos esa es mi opinión de la película. Vamos a pasar al siguiente tema.